Muy buenas tardes. En estos días hemos estado viendo en la prensa nacional una serie de informaciones de prensa, comunicados de prensa, donde sectores de la generación de electricidad han planteado su preocupación en torno a la decisión tomada por el gobierno dominicano de establecer un sistema de reintegro o devolución de los impuestos que pagarían las empresas generadoras de electricidad cuando importen los combustibles que se necesitan para generar electricidad. Aquí se importan preponderantemente tres tipos de combustibles para la generación de electricidad, combustibles fósiles, aparte del carbón, que son el gas natural, el fuel oil número 6 y el fuel oil número 2, que es una especie de diésel o gasoil. El gobierno había venido señalando desde hace tiempo que habían filtraciones en República Dominicana, que se había estado creando y estimulando un mercado negro de tráfico de combustibles que se importaban bajo el criterio de que era para generación y terminaban siendo vendidos en un mercado gris donde se generaban enormes beneficios para los sectores que estaban envueltos en esa situación. En realidad, aparentemente, la mayor parte de este trasiego de combustible tenía su origen en 56 millones de galones que se concedían exonerados a sectores del transporte público de pasajeros. Eso ya se corrigió, se eliminó y ahí automáticamente se van a eliminar cerca de 3.000 millones de pesos de subsidio que estaba dando el gobierno. En el caso de la generación, si uno hace un análisis bien objetivo, la mayor parte de ese combustible, como es el gas natural o es el caso del fuel oil número 6, no está sujeto a trasiego porque ese es un combustible que el único uso posible que puede tener es la generación de electricidad. En el caso del diésel podría haber desviación, pero son muy pocas las plantas que realmente utilizan este tipo de combustible. La mayoría utilizan fuel oil número 6, que es un fuel oil pesado, y las otras utilizan gas natural, aparte de las pequeñas que están utilizando actualmente carbón. El sector privado ha señalado que esto puede generar trabas, problemas, problemas de costos financieros por tener que avanzar un impuesto que luego se le va a devolver, y esto podría generar una demanda de financiamiento en el sistema bancario que incluso podría crear problemas de aumento transitorios de tasa de interés. Si uno analiza la situación, pensamos que se puede buscar una salida intermedia, una salida que no involucre en sí el pago de un impuesto a sabienda de que después ese impuesto, si se paga, va a haber que devolverlo prácticamente en su totalidad. Y en consecuencia de no ganamos nada con que paguen un impuesto para devolverlo, porque eso en realidad puede crear una serie de trabas en un país como República Dominicana. ¿Qué se podría hacer? ¿Habría alguna alternativa que logre el mismo resultado? Nosotros pensamos que sí, que se puede crear una especie de sistema de devolución o de reintegro virtual de los impuestos sobre los combustibles, donde no implique que cuando las empresas generadoras importen el combustible tengan que materializar el pago efectivo, sino que automáticamente en la Dirección General de Aduanas cada empresa tenga una cuenta de débito y crédito donde una vez importa se le anota el impuesto que debe en una partida de débito y dice, bueno, el generador X importó esta cantidad, los impuestos que me debe por este concepto son tantos, lo vamos a anotar aquí. Al mes o a los 45 días o a los 60 días, cuando las autoridades decidan que es el tiempo prudente para hacer el chequeo de qué pasó con ese combustible, si se demuestra que esa empresa consumió todo ese combustible con los niveles de eficiencia con que opera su planta, en la generación de electricidad, entonces a los 35, 40, 45 días se le imputa un crédito en su cuenta y el balance es cero. Se logra el mismo efecto, pero no hay necesidad de poner un desembolso. ¿Qué pasaría si la empresa solamente consumió el 60% porque hizo un trasiego y desvió el otro? Bueno, se le coloca un crédito solamente por ese 60% y la diferencia tiene que liquidarla y pagarla ya en cheque definitivo a la Dirección General de Aduana o a la Dirección General de Impuestos Internos. Es un mecanismo que incluso podría estar acompañado, para darle más seriedad, por la necesidad de que estos generadores aperturen una fianza a favor del gobierno en caso de que, si se produce la diferencia y no quieren pagar,
el gobierno ejecuta su fianza. Nosotros pensamos que es un mecanismo sensato, es virtual, facilita el control y al mismo tiempo no impone los costos financieros que se derivan del esquema actual que ha establecido el gobierno dominicano. Ojalá que las partes se puedan sentar y logren un acuerdo satisfactorio que permita al Estado eliminar totalmente la posibilidad de trasiego, pero que sin que esto derive necesariamente en un costo financiero que eventualmente las empresas se verían en necesidad de traspasar a las sedes, y si lo traspasan a las sedes, al déficit del sector eléctrico. Hasta la próxima.